Rusia no se deja controlar. El mandatario ruso tomó una decisión fundamental sobre la autodeterminación en la venta del gas y el petróleo. Con esto le dice a Occidente que no tiene poder para influir en los precios de los hidrocarburos de la nación siberiana. La Unión Europea tenía semanas intentando acordar un precio tope para la compra de gas, a lo que muchos países se habían negado. En consecuencia, decidieron solo sancionar el precio del petróleo proveniente de Rusia, pero no esperaban una respuesta contundente del Kremlin. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia ha decidido cerrar la llave del petróleo. Los países del G7 y Australia se quedarán sin el suministro de petróleo ruso mientras estos insistan en ponerle precio tope a los precios del crudo de la nación siberiana. El Kremlin ha dicho que no le suministrará petróleo a cualquier nación que quiera imponer un precio tope a sus hidrocarburos. El país euroasiático ha dicho que tanto el petróleo como el gas que provienen de su país se regirán por los precios del mercado. Occidente siempre ha hecho alarde de lo importante de seguir las leyes de los mercados neoliberales, que es donde se fijan los precios según la oferta y la demanda. Pero esta vez, con referencia a Rusia, se les caen sus preceptos mercantilistas de los hidrocarburos y le han puesto precio tope al precio ruso, el cual oscila en $60 según la Unión Europea, y que no pagarán más de eso, así las cotizaciones en el mercado estén muy por encima de los topes impuestos. Es un hecho ya aprobado por el presidente ruso que su país dejará de vender crudo a las naciones que se han sumado a la medida y dirigirá su petróleo como lo ha venido haciendo para fortalecer la región Indo-Pacífico. El mandatario ruso ya había advertido días atrás que su país podría reducir la producción de petróleo como una de las medidas de respuesta al tope de $60 por barril impuesto por la Unión Europea, el G7 y Australia al crudo ruso. Esto hizo convulsionar los mercados petroleros ante un inminente recorte de la producción que terminaría aumentando la demanda considerablemente, principalmente en Europa, que ya atraviesa una crisis energética. Ante esto, el presidente de la nación euroasiática ha dicho hace pocas horas lo siguiente: en cuanto a nuestra reacción, ya lo dije, simplemente no venderemos a aquellos países que toman tales decisiones. Pensaremos tal vez incluso en la posibilidad de reducir la producción. El decreto de Rusia para prohibir la venta de petróleo a quienes se apeguen al precio tope entrará en vigor el 1 de febrero de 2023 y permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2023, por lo que la Unión Europea ya deberá buscar nuevos proveedores de hidrocarburos. Para dolor de cabeza de Europa, después de la publicación del documento, los precios del petróleo se han disparado. Así, el crudo Brent subió a $86 el barril por primera vez desde el 5 de diciembre y se espera que todos los mercados tengan tendencia al alza. Parece absurdo que la Unión Europea piense que con sanciones de este tipo, imponiendo precios topes del gas a Rusia, van a desestabilizar la economía de la nación euroasiática si por el contrario se terminan golpeando las economías occidentales. Rusia tiene un acuerdo con la OPEP+ sobre un determinado nivel de extracción. El jefe del Kremlin indicó que el precio tope impuesto por Occidente no afecta solo a Rusia, sino a todos los productores, y por ello no pueden permitirse que les quieran controlar los mercados. El presidente ruso explicó claramente que si alguien acepta que el consumidor fije el precio, ello conducirá al colapso del propio sector, porque el consumidor siempre va a insistir en que el precio sea más bajo. También el gobierno del país euroasiático ha calificado en reiteradas ocasiones la imposición occidental como una medida antimercado que puede complicar considerablemente la situación en los mercados energéticos mundiales. El mandatario advirtió que no planea suministrar petróleo a los países y compañías que se unan a la limitación de su precio. Esto es una decisión definitiva tomada por el propio mandatario ruso que colocará a Europa contra la pared. Lo más curioso en todo esto es que la Unión Europea, junto con el G7 y Australia, quieran controlar los precios del petróleo ruso, pero sí están dispuestos a pagar los hidrocarburos que les vende la potencia del norte a un precio de hasta 4 veces más que en el mercado.
El mandatario ruso ha dejado claro que su país no perderá en esta lucha con la que Occidente pretende mermar los ingresos del Estado ruso, con lo que financia su economía interna y seguirá respondiendo a Europa ante cada sanción. El jefe del Kremlin dejó el siguiente mensaje a Occidente: nosotros no perderemos en ninguna circunstancia. Situación que es cierta, ya que si no le compran en Europa, existen otros mercados interesados en el petróleo ruso. De igual forma, el jefe de Estado aprovechó para informar que los resultados de la economía rusa pudieron haber sido mejores este año, pero se pronosticaba una caída del 20%, pero solo hubo un descenso del 2,9%. Es un hecho que pese a las sanciones y bloqueos, la economía de Rusia es realmente mejor que la de muchos otros países en todos los aspectos. Por ejemplo, la inflación en la nación siberiana será este año del 12,3%, cuando en los países europeos este indicador se sitúa entre el 17 y el 20%. Por ejemplo, los países bálticos como Estonia, Letonia y Lituania cerrarán el 2022 con una inflación superior al 20%, mientras que Bélgica e Italia se sitúan en un 13% de inflación para finales de este año que termina. De cara a la llegada de un invierno que promete más altas temperaturas, la electricidad sigue disparada en Europa, con un aumento del 41,9%, muy cerca del máximo del 42% de junio. Y si siguen colocando restricciones al petróleo ruso, estas cifras pueden empeorar. Ahora Europa se prepara para otro problema, que es un déficit de diésel y los altos precios asociados, por lo que seguramente buscarán introducir también un límite de precio similar para los productos limpios rusos. El G7 y la Unión Europea ya han declarado que tienen la intención de introducir un mecanismo similar al tope de precio del crudo, y parece que esto será mucho más complejo, pues el mercado diésel de Rusia es igual de diversificado que el petróleo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.